En el desarrollo de educación, de ciencia y de cultura vamos a abordar una temática realmente muy importante. Nos acompaña el doctor Julio Malamud. Doctor, gracias por estar con nosotros. Por favor, al contrario, gracias. En el programa. Y la bioquímica Laura Tironi. Gracias, Laura, por estar. Bueno, el 15 de noviembre ha sido el Día Mundial del trasplante de médula ósea y del cordón umbilical. Exactamente. Entonces, todo un tema este. Es todo un tema. Realmente es un tema importante. En primer lugar, Julio, me gustaría una pequeña reflexión para poner en contexto a nuestros televidentes en qué consiste concretamente este tema. En realidad, nosotros pertenecemos a un banco de célula madre, ¿no es cierto? El banco de célula madre significa que guardamos las células madres extraídas del cordón umbilical y el mismo cordón umbilical después del parto. Eso se hace inmediatamente posterior al parto. Uno corta el cordón, el bebé se pone en el pecho de la madre y en el cordón queda mucha sangre que le pertenece a ese bebé. Entonces uno lo extrae y esa sangre tiene varios componentes, entre los cuales está esta famosa célula madre. La célula madre, después Laura te va a explicar bien qué es. En realidad esa sangre uno la guarda, la sangre con el contenido de célula madre, se guarda a casi 200 grados bajo cero, 196 grados bajo cero. Entonces uno lo puede guardar por muchísimo tiempo. Ese sería el motivo. ¿Para qué? El motivo sería que eso podría significar una ayuda ante eventualidades graves de ese bebé en el futuro, como por ejemplo trasplante de médula ósea. Y por ejemplo, Julio, cuando usted me dice mucho tiempo, ¿a qué nos referimos mucho tiempo de conservación? Décadas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es decir, se ha visto que mínimamente se han recuperado después de 20 años células y están absolutamente 0 kilómetros. Claro. Laura, quería preguntarte fundamentalmente, ¿qué son las células madres en primer lugar? Bueno, es una pregunta aparentemente simple. Sí. La respuesta voy a tratar de hacerla lo más simple posible, porque en las células madre hay una clasificación donde, de acuerdo a su potencia, se pueden clasificar con distintos nombres, pero lo que sí tienen es una particularidad. La célula madre, por un lado, se divide generando células iguales, idénticas, y de esta manera se mantiene una reserva. Y por otro lado, da lugar a células hijas que, de acuerdo al microambiente donde se encuentren, van a dar un linaje celular en particular. ¿Qué quiere decir un microambiente? Por ejemplo, si está en médula ósea, claro, van a ser células que van a dar lugar a todo lo que es células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Si se encuentran en músculo, van a dar lugar a células del músculo liso o esquelético. Si se encuentran en el hueso, o sea, ese es el microambiente. Digamos que es como la materia prima que tiene el cuerpo para producir todas las células que necesita. Y por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios más importantes para poder destacar? Los beneficios en cuanto a la guarda, sí, de células madre. Bueno, una de las cosas que nombró el doctor Malamud es la disponibilidad inmediata frente a una necesidad médica urgente. Justamente, bueno, con el tema del día del donante de médula ósea y de sangre de cordón umbilical, la gente se postula para ser donante, tiene la intención de ser donante, pero bueno, llega el momento de la necesidad médica y hay que buscar al donante, volverlo a estudiar, recolectar las células. En cambio, si la célula ya está guardada, la disponibilidad es inmediata, tiene además una compatibilidad 100% con el propio individuo, y entre un 25 y un 50% de compatibilidad con hermanos o hermanas, claro, del mismo padre-madre. La compatibilidad, evidentemente. Pero es un órgano. Claro. Es un órgano, entonces tiene la misma posibilidad de trasplante que un riñón, claro, si vos se lo podés dar a un hermano o no. ¿No es cierto? Esto tiene un porcentaje en el cual al hermano de los mismos padres es mayor que a un primo o cosas por el estilo. Y por ejemplo, Julio, en la Argentina hay muchos inscriptos en donación. En donación, en realidad, acordate que nosotros estamos no para hacer el tratamiento, lo que nosotros hacemos es la guarda de la célula. En realidad,
digamos, el tratamiento de en un trasplante generalmente es la fase final de cuando el resto de la medicación no ha hecho efecto. Entonces un trasplante de corazón no se le hace como cosa inmediata, se hace después de alguna cosa. Y acá lo mismo, el trasplante de médula ósea se hace fundamentalmente en leucemias, linfomas, enfermedades serias, ¿no es cierto? Y complejas, por suerte no tan frecuentes, pero que al tener, como decía Laura recién, la disponibilidad inmediata ante una urgencia, no tenés que salir a buscar a alguien compatible en algún lado. ¿Y por ejemplo, cardiovasculares también? Hay estudios muy importantes. Lo que pasa es que ahora con la pandemia se han reducido los estudios, pero si vos te pones a fijar en los estudios que hay en el mundo, en célula madre eran muchas de las cosas que se estaban estudiando, quedaron un poco relegadas a través de la pandemia. Pero sí, hay estudios en infarto de miocardio, hay estudios en diabetes, hay estudios incluso en autismo, en Parkinson, en muchísimas enfermedades que uno puede eventualmente servir. Es todo mucho en estudio, ¿no? Hay cosas que ya están comprobadas y cosas que están en estudio. Y por ejemplo, Laura, los requisitos para ser donante, más allá de la compatibilidad que recién estábamos hablando concretamente, ¿debe tener la persona algunos requisitos necesarios, indispensables para ser donante? Bueno, uno de los requisitos es la edad del donante, y la mayoría de los requisitos lo tiene INCUCAI, que ese es el Claro. donde la persona que va a donar tiene que registrarse, y ahí se le hace todo un formulario donde tiene que completar si tiene algunas enfermedades y demás. Hay requisitos, obviamente, sí. Y por ejemplo, Julio, se trabaja mucho con este tema. Hay muchas situaciones de inconvenientes de médula ósea, porque es un tema sumamente complejo, delicado. Claro, Cuando llega un paciente, me imagino, a esta instancia, como se decía recién, son etapas finales. Exactamente. En realidad hay varios bancos privados en el país, y hay un solo banco público en Buenos Aires, en el Hospital Garrahan. La diferencia es que en el banco público es anónima la donación. Es decir, vos podés donarlo anónimamente, Claro. pero también la recepción hay que buscar quién es la persona compatible. La ventaja que tendría la extracción en el mismo cordón de ese paciente es que le sirve 100% seguro a ese paciente. Claro. Y lo tiene, como decía Laura, el acceso es inmediato porque está guardado, sobre todo, bueno, en este caso nosotros tenemos un banco acá en Rosario, o sea que la guarda es fácil de recuperar. Y por ejemplo, Laura, estamos en este proceso de campaña justamente de sensibilización justamente por este tema tan importante. Es necesario que la gente conozca cuáles son estos beneficios que trae aparejado este tipo de situaciones, ¿no? Sí, obviamente la población tiene que estar, creo que es bastante consciente ya de la importancia de la donación, no solo de médula ósea, de ser voluntario a la donación, sino también la donación a veces de sangre, ¿no? Que muchas veces se necesita donantes. Y la concientización también es fundamental para que esto se pueda llevar a cabo. Sí, es muy importante justamente que haya una permanente dentro de los medios, una permanente Claro. exceso de actividad en cuanto a la posibilidad de la donación, ¿no? De que haya mucha... Ahora, en los últimos tiempos, seguramente por los avances científicos y tecnológicos, esto ha mejorado en la calidad de todo este tipo de trabajo, Julio. Lo que pasa es que es un trabajo biológico, por lo tanto, toda la extracción, todo el procesamiento, la criopreservación tiene que estar muy, pero muy, muy verificada, y se requiere de una tecnología que sea adecuada para no meter la pata. Claro, ¿no es claro, cierto? claro. Es decir, esto Claro. fundamentalmente se requiere muchísima seguridad, porque son materiales biológicos que uno tiene que tener permanentemente disponible, y por supuesto esto se guarda en unos termos con unos cassettes que hay especiales, y se guardan con nitrógeno líquido,
y de esa manera se mantiene el tiempo que uno quiere. Laura, en el final, ustedes vienen trabajando con una organización muy importante en la difusión de padres en relación a este tema, ¿no? Bueno, el doctor con su equipo sí está tratando, obviamente hay mucho desconocimiento, si bien se habla mucho de lo que es célula madre, pero no se sabe bien cuál es cómo funciona, de dónde se obtiene, si hay algún riesgo para el donante, ya sea la mamá, para el bebé, y todo eso se le explica a las pacientes en el consultorio, los doctores hacen un trabajo porque es muy importante que se tenga en cuenta que esto no afecta a nadie, digamos, si uno no conserva esas células se tiran, digamos, el proceso es, nace el bebé, se calampea el cordón y dentro del cordón queda la sangre. Claro. Si vos no la sacás, claro, eso, y si la paciente no quiere donarlo, entonces en ese caso se tira. Claro. Y es una lástima, ¿no? Claro. Les quiero agradecer la visita a nuestro programa y poder difundir, y nos ponemos siempre a disposición de ustedes a los efectos de poderle transmitir a nuestros televidentes estos temas tan importantes de salud, que en definitiva es mejoramiento en la calidad de vida de la gente, ¿no? Así que muchas gracias. No, gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y seguimos en Educación, Ciencia y Cultura.